Allá por el año 2009, afronté una experiencia tan macabra que me ha dejado en una cicatriz muy horrible en mi mente. Me llamo Carlos y vivo en el interior de Buenos Aires junto a mi familia. La misma está compuesta por mi mujer, Mariana, y mis 3 hijos, María, Matías y Noelia. Antes que nada, también diré que nunca creía en nada referido a lo paranormal. Siempre supuse que estas cosas eran propias de gente supersticiosa e ignorante, pero es como dicen, no pasa hasta que te pasa. De un momento para otro, sin aviso previo, mi hija mayor, Noelia, de 15 años, inició con una serie de padecimientos que me dejó en vilo junto a mi mujer. Mi niña adolecía vómitos de manera frecuente, se le veía decaída. La pérdida de apetito en su persona era notable y para el colmo poseía unos cambios de humor drásticos, etc. Con los días, aún con reposo de por medio, su cuadro en vez de mejorar, terminó por empeorar. Un lunes, alrededor de las 10 de la noche, me llaman a mi trabajo de urgencia desde el colegio de mi hija. En aquel tiempo, Noé cursaba la secundaria. La razón de esto, mi pequeña se había descompensado en plena aula. Antes de retirarme del lugar, la profesora de Noelia me pidió encarecidamente concretar una reunión en conjunto con Mariana. Pasados unos días nos reunimos con la maestra. Esto comenzó por contarnos: me tiene preocupada Noelia. No sé cómo explicar, pero dejó de ser esa niña alegre con excelentes notas para convertirse en alguien retraída. Se margina de los demás compañeros. Para el colmo, bajó mucho las calificaciones, pero lo que me tiene más preocupada es que enflaqueció un montón. ¿Pasa algo en su casa? ¿Ustedes pelean frente a la niña? Mariana, algo molesta, replicó al instante: en nuestra fila nunca le faltó amor, ni tampoco hay una crisis en mi matrimonio. La noche de ese mismo día en que se efectuó dicha reunión, mi hija, Noelia, tiene otra recaída. Llegó a estar tan cansada que nos pidió que solo la dejáramos dormir. Al verla tan desahuciada, le pido a Mariana que llevara algo de comer a nuestra hija. Mi mujer deja un sándwich de fiambre con un vaso de jugo en la mesita de luz. Mariana, al hacer esto, regresa conmigo y nos ponemos a charlar sobre la tan extraña situación de Noé. La plática se vio interrumpida por el grito de Noelia. Fuimos rápido a su cuarto y al entrar, ella estaba llorando. Mi esposa la abrazó y le pidió que le contara lo que pasaba. Mi hija tardó mucho en tranquilizarse, pero al hacerlo, nos relató que al momento en que su madre se retiraba de la habitación, el vaso con jugo que había dejado sobre la mesa de luz salió disparado por el aire para terminar reventándose contra la pared. Acto seguido, al ver ese rincón del cuarto, pudo ver la silueta oscura de una persona riéndose. A partir de ese episodio, comenzó a vomitar todos los días. Angustiado, la llevo con un amigo médico. Sin embargo, los análisis que le hicieron fueron en vano. No había caso para encontrar la causa de su dolencia. Los estudios daban con un estado perfecto de su organismo. Paralelamente y en sincronía con la decadencia de mi hija. Por las noches, en nuestra casa se iniciaron una serie de hechos sobrenaturales. Se podía escuchar pasos bien por la madrugada. Era como si alguien corriese. Lo que más miedo nos dio fue que Noelia, a los pocos días de la visita del médico, comenzó a oler como si fuera una persona anciana. Recuerdo latente que mi nena entre llantos me decía: ¿Qué me está pasando, papito? No sé qué me está pasando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo este olor tan hediondo? De esta forma se dio inicio a una odisea familiar y a una batalla con fuerzas que no entendíamos. Mariana y yo, cada vez más preocupados e imponentes al no encontrar una solución para nuestra hija. Lo más razonable y que creímos oportunos para Noé en esa situación fue darle todo nuestro amor y apoyo. Con los días, las cosas comenzaron a empeorar. Tengo muy presente una situación determinada que aconteció una mañana de lunes.
Llevaba a mis 3 hijos al colegio. Todo iba bien hasta que Noé de pronto comenzó a decir: «Papi, no quiero ir al colegio, me siento muy cansada». La miré y replicando en tono severo: «¿Otra vez, Noé? Ya el médico dijo que no tienes nada. Dale, no vas a faltar de nuevo». Enojada me contestó: «¿Ustedes piensan que estoy mintiendo?». Retándola dije: «No comiences, no comiences. Vas a ir al colegio y punto. Por favor, Noelia, tengo que hacer un montón de cosas. No estoy para discutir». Dejé a los chicos en el colegio y me volví para el trabajo. Allí me puse a conversar con mi mujer por teléfono y esta me preguntó: «¿Cómo está Noé?». Como sabía por dentro mío que habíamos discutido, hice mea culpa y decidí volver a la escuela. Cuando llegué, era justo la hora del recreo. Entré al patio y veo a mi hija aislada de los demás chicos, sentada con la cabeza agachada mirando con ojos perdidos el piso. Apenas aprecié esa imagen, decidí llevármela a la casa. Hago un paréntesis en mi historia y acoto esto. Mi hermano mandaba a mi sobrina a una escuela de teatro cerca de nuestra casa, como a unas 10 cuadras. Así que hablando del tema con mi esposa, decidimos mandar a Noé con su prima para que se distrajera un poco. La verdad que en un primer momento nuestro plan funcionó. Mi hija mejoró, se le veía más alegre, recuperó un poco la autoestima que había perdido en los últimos meses. Un día sábado, luego de haber ido a jugar al fútbol con mis amigos del laburo, volví a mi casa y me encontré a mi hija llorando en el cordón. Cuenta de la verdad. Me acerqué preguntando qué pasaba y esta, con las lágrimas en los ojos, me dijo: «Salí temprano, papá, salí temprano de la academia del teatro y me vine a la casa. Cuando entré, papi, había una mujer con 2 nenas al final del pasillo. Las 3 me miraban fijamente». Añadió el hecho de que vestían con ropa antigua. La mujer tenía pelo largo, uñas oscuras, cara pálida, las 2 nenas de forma igual. Ya a esta altura me sentía el hombre más impotente del mundo. Por dentro mío pensé: mi hija está volviéndose loca. Nunca había pasado nada raro en nuestra casa. Al inicio de semana, como me era habitual, llevé a mis hijos a la escuela. Al arribar al colegio, Noelia se bajó y se acercó con paso lento hacia la puerta de entrada, pero inmediatamente se volvió corriendo desesperada a mi lado. Su actitud tan rara me hizo preguntarle: «¿Qué te pasa, hija?». Las palabras con que me respondió aún las tengo bien guardadas en mi mente: «Llévame de aquí, papi. Carlos, no conozco a nadie». Quedé choqueado. Nunca antes me había llamado por mi nombre. Volví a insistir: «Noé, reacciona, por el amor de Dios. Ahí está el portero don Juan, tus compañeros, a todos ellos los conoces». Solo obtuve un grito como respuesta: «No, no conozco a nadie de aquí. Sácame de este lugar». Después de hablar de esto con mi mujer, decidimos iniciar un tratamiento psiquiátrico. El médico, por medio de su diagnóstico, sentenció trastorno bipolar. Transcurrió un mes desde que iniciamos el tratamiento con el psiquiatra, pero la situación, en vez de mejorar, solo había empeorado. Noelia, no sé cómo explicar, parecía que entraba en un trance, se ponía a gritar incoherencias y cuando pasaba eso, los ojos se le volvían oscuros. Un episodio horrible nos tocó vivir cuando iniciamos una cena familiar. Había llegado del interior de la provincia mi suegra, estábamos comiendo y de pronto Noelia comenzó a gritar: «¡No! ¡No! ¡No voy a ir! ¡No voy a bajar de vuelta!». E inmediatamente tiró todos los cubiertos y se comenzó a golpear la frente de la cabeza contra la mesa, lastimándose bien feo. Le hicieron 7 puntos por la herida producida. Su estado empeoraba hasta el punto en que ya no podía dormir de noche, así que la medicaron con clonazepam para evitar los ataques de pánico, de los nervios, etc. Mariana me comenzó a decir que había notado en la pieza de nuestra hija unas manchas en la pared, muy hediondas. Yo pensé que era debido por la humedad, pero al revisarlas, no era por eso. La pared estaba podrida con muchas larvas de moscas.
Podía ver cómo mi mujer se desmoronaba. Para empeorar, mis otros hijos comenzaron a presenciar cosas raras. Tras una semana del incidente de la cena, María y Matías jugaban en el pasillo, mientras mi esposa y su mamá cocinaban para el almuerzo. De pronto, la puerta de una de las habitaciones se abrió, y en el marco de la entrada vieron a una mujer con un aspecto a muerta y los ojos amarillos. La misma abría y cerraba la boca de forma grotesca mientras estiraba la mano. María y mi suegra fueron rápido al sentir los gritos de los nenes, pero al llegar solo sintieron un olor a podrido muy fuerte. La situación en la casa estaba insoportable. Discutía mucho con mi mujer, el problemón con Noelia y de no saber qué es lo que tenía, y ahora que se sumaban mis otros hijos, que también aseguraban ver gente muerta. Para el colmo, las manchas en la pared comenzaron a aparecer por todo el inmueble. Mi negocio comercial, que era la única fuente de ingresos en mi familia, inició con una fuerte crisis. No cerraban los números, y si la cosa seguía así, tendría que cerrar. Ya no dormía de noche por la preocupación. Me encontraba muy afligido, sin saber qué hacer. Como cúspide de todo mi sufrimiento, Noelia comenzó a tener tendencias suicidas. Una noche, mi suegra nos despierta a los gritos. Cuando fuimos a ver, mi hija estaba parada en la punta del techo, amenazando con tirarse. Mi mujer apenas llegó, se lanzó a llorar. Noelia, por el amor de Dios, ¿qué haces? Baja, por favor. Ella enfurecida respondía, ¿qué vas a hacer para que te haga caso? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? No pueden contra mí. Quise subir, pero me recriminó. Tú no te muevas o tu hija se muere ahora. Con una voz ronca y grave. Mele, al sentir esa voz horrible, por suerte mi suegra llegó hasta la ventana y la convenció para desistir de su actitud. A los 5 días de este incidente, mi hija comenzó a dibujar a 3 mujeres vestidas de negro, con llamas de fuego alrededor de ellas. Estos dibujos eran muy tétricos. Al preguntarle por qué había hecho esos grabados, nos decía que no recordaba haber hecho algo así. Noel echaba la culpa a una niña de nombre Amada. Según ella, esta era una nena muy mala. Los hechos paranormales se incrementaron en demasía. Se manifestaban en cualquier horario del día. La radio se prendía de la nada. En otras ocasiones se subía y bajaba el volumen de la emisora por cuenta propia, etc. A los días, mi mujer me llama preocupada al trabajo para que volviera rápido a la casa. Cuando llegué, me hizo mostrar en la computadora unas fotos de Noelia. Mi hijo Matías se había obsesionado con encontrar pruebas de lo que pasaba con su hermana. Así que en su afán de respuestas, se valió por medio de su cámara digital. Sacaba fotos a todos en la casa para ver si capturaba algo. En dichas fotos se veía a mi hija y detrás de ella unos rostros amorfos, sin nariz ni ojos. En una me asusté un montón porque mi pequeña tenía el aspecto de un cadáver. Noelia nos dijo a todos que era Amada la que hacía que las fotos se vieran así. Apenas dijo eso, mi esposa replicó, capaz que la cámara de Matute anda mal, querida. Inmediatamente, y en tono de desafío, un vaso se comenzó a mover en círculos y se cayó al piso como si hubiera sido arrojado. Nos quedamos en silencio sin decir nada. Esa noche, Mariana me dijo de ir a ver a un sacerdote católico. Ella le había contado las desavenencias que sufríamos a una de sus amigas, y ésta le recomendó de ir a ver al padre Manuel. Conseguimos el número del sacerdote y quedamos en vernos un día domingo, después de misa. Al acercarse dicha fecha, mi hija se ponía cada vez más nerviosa. Cuando asistimos en la ceremonia religiosa, apenas entramos, Noelia me dijo, «Papi, tengo miedo, me duele la cabeza». Yo le respondí preguntando si no quería que nos fuéramos y viniéramos en otra ocasión. Pero ella solo dijo, «No, Carlos, está bien, es hora de vernos». En el momento que el padre congregaba la hostia, momento cumbre de la Santa Misa, Noelia comenzó a gritar, «¡No! ¡No! ¡Para con eso!». Alto seguido se puso frente al altar
insultando al sacerdote. Uno de los ayudantes del cura quiso interponerse, pero fue volteado con una sola mano de mi hija. Preocupado la agarré de atrás para contenerla y otros 2 hombres también me ayudaron. Sin embargo, el padre nos dijo: «Suéltenla». El cura sacó su cruz y la colocó frente al rostro de mi hija. Esta comenzó a gruñir, se tiró al piso. El sacerdote pidió que le trajeran su estola púrpura y mientras rezaba el Padre Nuestro en latín. A todo esto, por dentro mío, no podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Miré el altar y le dije a Dios en mi mente: «Por favor, ayúdame. Dejo mi familia en tus manos. Por favor, no aguanto más. Ahora creo en ti». El padre Manuel comenzó a hablar con una voz fuerte y autoritaria. «Poderes satánicos, yo los expulso de aquí. Tu lugar es el desierto, perteneces en la oscuridad». Repitió varias veces esta frase. Mi hija, sollozando y con una voz distinta a la suya, comenzó a decir: «Mami, no te vayas, mami, no te vayas, no me dejes». Inmediatamente rompió en llanto atroz. El padre me miró dándome a entender que la levantara a mi hija. Dejé a mi hija en casa y volví presuroso con el sacerdote. Aproveché y llevé los dibujos. Al verlos, el sacerdote nos dijo: «Carlos, aquí Noelia nos da un dato importante. Dentro suyo habían varios espíritus, 3 para ser más precisos. Lamentablemente hemos podido sacar a 2, los 2 más débiles». Muy nervioso pregunté: «¿Cómo? Padre, todavía queda uno más. ¿Acaso no terminó toda esta pesadilla?». El cura replicó: «El más fuerte es el espíritu de Amada, y será difícil sacarlo de tu hija. Necesito que descanse 2 semanas y me la traigas de vuelta». Por último, me pidió que no le diera los medicamentos que le habían recetado, ya que estos ponían en un estado de retardo mental a mi hija. Él necesitaba que Noelia esté plenamente consciente y conectada al 100% con el ritual. Pasaron los días y este espíritu se comenzó a manifestar con más frecuencia. Una noche con mi mujer oímos a Noé sollozar en su cuarto. María, al escucharla, fue a consolarla y en el momento que la abrazó, nuestra hija, con una voz que no era la suya, dijo: «¿Quién eres? No te conozco, no eres mi mamá». Mi mujer se largó a llorar del miedo. Todos los días era el mismo episodio, llegado un momento específico del día. Con esa voz tétrica preguntaba insistentemente dónde estaba su madre. Además, cuando tenía este cambio de voz, mi hija tomaba la personalidad de alguien de la edad de 7 años. Cansado de esto, una vez que lloraba por su madre, le pregunté que qué ocurría y ella me respondió: «Extraño a mi mamá». «¿Pero qué pasó? ¿Dónde está ahora?», acoté. Mi nena, con esa voz distorsionada, respondió: «Está lejos, ella me trajo de un lugar muy caliente y oscuro». Asustado volví a interrogar: «Amada, ¿por qué te trajo tu mamá aquí?». «Mi mami me trajo, mi mami me trajo, mi mami me trajo», obtuve como respuesta. Fastidiado, grité muy enojado: «Amada, ¿por qué te trajo?». La respuesta que me dio me hizo temblar. «Carlos, te responderé ya que insistes. Me trajo para que matara este cuerpo y me comiera su alma». Al acto, agarra unas hojas y se puso a dibujar el infierno diciendo: «Aquí me la tengo que llevar». Ver y escuchar eso por parte de mi hija me dejó sin cabeza por el resto de la tarde. Caída la noche, alrededor de la 1 de la mañana, Noelia me llama a los gritos desde su habitación. Al entrar, veo a la misma con el rostro azul, signo de un ahogamiento. La levanté y la llevé al comedor. Inmediatamente llamé al padre Manuel pidiéndole de adelantar la sesión, ya que de seguir así, mi hija moriría inevitablemente. El cura accedió, así que rápidamente nos alistamos para ir a la iglesia. Al llegar junto al sacerdote estaba una doctora de apellido Soler. Manuel nos explicó que la salud de nuestra hija podría peligrar. Esta mujer estaría con nosotros por si acaso sucedía algún percance con Noé.
Mi mujer y yo nos miramos por un instante. No hizo falta palabra alguna. Decidimos aceptar el riesgo. Comenzamos a rezar a modo de apoyo. El padre, en tono de orden, le dice estas palabras a mi hija: Espíritu de impureza, ser infernal, poder del diabólico, por la sangre de Jesucristo, te expulso, vete de aquí. Mi Noelia, al oír esta frase, se retorcía en el piso, diciendo: No me voy a ir, no me voy a ir, nadie me va a sacar de aquí. Después de 3 horas, Noelia gritó muy fuerte. Como sufriendo, el padre le dio agua bendita, y al no haber repulsión por parte de ella, el cura nos aseguró que el espíritu se había ido. Al buscar la razón del porqué de esto, el sacerdote solo nos dijo: Los demonios se alimentan de la energía negativa de las personas. En otros casos, al estar alejados de la iglesia, no hay fortaleza espiritual, por lo que es más fácil aprovecharse de un alma débil. O en casos aislados, al llegar a la adolescencia, al no haber una entereza mental sólida, se pueden valer de estos también, ya que una joven sufre mucho en esta etapa por los cambios que vive. Hubo un tiempo después de la liberación que por las madrugadas al levantarme veía a aquella mujer y a las niñas paradas frente a la entrada de mi casa con una mirada llena de odio. Dejaron de suceder estas apariciones desde que hicimos bendecir todo el inmueble. Desde ahí, todo volvió a la normalidad. En la actualidad, mi hija mayor está en la facultad, pero lo que nos tocó vivir lo llevo como un recuerdo muy latente dentro mío. La historia que voy a narrar no me tiene como su actor principal. Tomo conocimiento de la misma por medio de su protagonista. En el año 2001, me hallaba cursando mi carrera universitaria y además de ello realizaba semanalmente actividades pastorales en una iglesia. Un sábado por la tarde, el padre Patricio organizó una reunión con algunos chicos de la iglesia. La reunión fue de lo más normal hasta que tocó el tema del diablo. El cura se veía reticente al hablar al respecto. No obstante, por nuestra insistencia, él nos contó la siguiente experiencia. Este cura llevaba poco tiempo de haberse consagrado a Cristo. A mediados de la década de los 80, la vida lo envía a un pueblito perdido del interior de Mendoza, una parroquia a cargo de un sacerdote muy anciano y entrado en años. Este último fue exiliado en dicho lugar, ya que en la época del golpe militar era perseguido por los militares. Los superiores del clero, para evitar que lo atraparan y asesinaran, lo refugiaron ahí. Una vez que volvió la democracia al país, se le dio la oportunidad de regresar a la ciudad, pero él mismo se rehusó. Le había tomado cariño a la gente del lugar. Este cura anciano era famoso en la región por haber realizado varios exorcismos. Esa misma noche estaban a punto de cenar. Aparte del padre Patricio, había llegado por la mañana un seminarista a dejar unos papeles. Este solo se iba a quedar una noche allí, ya que al amanecer debía volver a San Rafael. A mitad de la comida, fueron interrumpidos por unos golpes bien fuertes en la puerta de la entrada principal de la parroquia. Al ver que insistían tanto, el padre Patricio como el seminarista se acercaron. Al abrir la puerta, estaban parados 2 muchachos de gran estatura. En sus rostros se apreciaba la preocupación. Pedían hablar con urgencia con el cura anciano. Detrás de ellos, estacionado sobre la calle, había un Fiat 600 que se movía de forma insistente. Los chicos comentaron que la persona dentro del vehículo era su hermana menor de 14 años. En pocas palabras, la muchacha de un día para otro había comenzado a tener un comportamiento extraño. No quería comer, decía incoherencias. A todo esto, el sacerdote anciano se acercó hacia donde estaban todos. Apenas apareció por la puerta,
La nena que estaba en el auto comenzó a gritar desesperada. A los segundos, el Fiat se movió de tal forma que se quedó ladeado en vertical sobre sus dos ruedas. Algo increíble, la verdad. El anciano, al percatarse de la situación, respondió a los muchachos: vayan para su casa, lleven a su hermana, que yo en un momento estoy allá. Los chicos, como pudieron, se subieron al auto y se marcharon rápidamente. El cura viejo se metió a la iglesia, tomó un bidón de agua, lo bendijo y les habló con estas palabras, tanto al seminarista como a Patricio: hoy será una noche larga y dura, y voy a necesitar su ayuda. Vamos a pelear contra el demonio. Van a haber muchas cosas que capaz ninguno de los dos están preparados para ver todavía, pero aquí es muy común que sucedan. Los tres, después de orar, se dirigieron a la casa de aquella niña. Al llegar, se dan con la familia de esta nena afuera del inmueble. La razón: la joven se rehusaba a salir del vehículo a toda costa. El padre pidió que por favor la sacaran del auto y la dejaran en su habitación. La pusieron sobre la cama y con mucho esfuerzo los hermanos sujetaron las piernas. El padre Patricio sujetó la mano izquierda y el seminarista el brazo restante. El cura anciano se puso delante de la chica, sacó un libro viejo y comenzó a recitar unas oraciones en latín. Cada tanto, al terminar una oración, rociaba con agua bendita el cuerpo de la niña. Esta, a su vez, al sentir esas gotas de agua en su anatomía, se desesperaba de tal manera que contorsionaba todo su ser. Era muy difícil mantenerla doblegada entre los cuatro. Al instante, la nena comenzó a hablar con una voz tan grave, insultaba al cura que dirigía el exorcismo. Además, revelaba los secretos más íntimos y vergonzosos de sus hermanos mientras se reía. A los minutos, de forma imprevista, giró la cabeza en dirección a lo de mi amigo, el padre Patricio, y le dijo: tu hijo de estás cagado de miedo, ¿no? Ahora crees en el demonio. El padre Patricio confesó, mientras nos contaba el relato, que nunca tuvo tanto terror como aquella vez. No se explicaba que una niña pudiera leer su mente y emociones. Inmediatamente movió el rostro en dirección al seminarista, que a su vez la tenía sujetando del rostro, brazo, y en tono burlón gritó: ahora, en este momento me estoy con mi hermana y madre en el infierno. Largando al mismo tiempo una carcajada tan fuerte que estremeció la vivencia por completo. El padre Patricio nos comentó que el exorcismo es una guerra psicológica terrible. No cualquiera puede afrontar el reto. Lo que busca el demonio es interrumpir los rezos porque ese ritual no se puede cortar. Cada vez que el demonio logra distraer o sacar del ritmo a quien está rezando las oraciones, el ritual debe iniciarse nuevamente desde el principio. Te quiere ganar por el cansancio, en otras palabras. Cuando estaba amaneciendo, la chica se calmó y se quedó dormida. Todo volvió a la normalidad, pero el cura viejo acotó a los familiares que esa noche volvería porque tenía que seguir haciendo el ritual un tiempo más para asegurarse. Lo más escalofriante de todo lo vivido fue que al volver a la iglesia el seminarista contó al cura viejo y a mi amigo que tanto su madre como su hermana habían muerto en un accidente de tráfico hace poco tiempo y que no entendía cómo la chica podía saber eso si él había llegado un par de horas antes de los sucesos. El sacerdote anciano le dio una respuesta inquietante: es que no era la chica quien te habló, fue Satanás quien te dijo eso. Reza mucho por tu mamá y tu hermana porque hace mucha falta, no la están pasando bien. El seminarista se volvió esa misma mañana a San Rafael, muy consternado por lo vivido.
y por lo que le dijo la chica poseída sobre su mamá y su hermana. Más aún por la explicación que le dio el cura viejo. Posesión. Lugar: Salta, provincia de Argentina. Historia de terror real basada en una anécdota de César Ramírez. Nunca publiqué nada por acá, pero ahora comparto. Hace unos 3 años, más o menos, volví a ver a mi hija de la casa de mi ex. Al bajarme del colectivo en mi barrio, vi a mucha gente reunida en la vereda de mi vecina. En mi mente supuse lo peor, que alguien había fallecido. Sin embargo, no fue así. Lo que ocurría es que en la casa de mi vecina se originó de la nada una imagen en forma de la Virgen María en el techo de aquel inmueble. Algunos oraban, otros lloraban y prendían velas, hasta sacaban fotos, pero lo raro en que las capturas no se veía la imagen de la mentada Virgen, solo se llegaba a apreciar un punto blanco brilloso. Al momento que vi la imagen, les dije a mi abuela y a otras personas que estaban junto a ella que eso que estaba arriba del techo no era ninguna virgen. Tenía como una sensación de incredulidad absoluta. Me subí a la terraza de mi casa y de ahí brinqué para el techo del inmueble lindante. Al acercarme a la figura, comprobé que de si uno se ponía de frente, veías a una virgen hermosa, pero al mirar de costado o por detrás de la imagen, no había nada, era algo raro. No me quedé mucho tiempo, así que bajé y les comenté a los demás vecinos lo visto. Estuve un momento en la vereda fumando un puncho, hasta que de repente me bajó un sueño muy pesado, que casi era imposible mantenerse en pie. Le avisé a mi abuela de que me iría a dormir. Entré en mi habitación y me recosté. No llegaron a pasar más de 5 minutos que siento 3 golpes seguidos en la puerta de mi pieza. Ahí nomás pregunté en voz alta quién era, pero nadie me respondió. Cierro los ojos nuevamente y vuelvo a sentir 3 golpes. Me doy cuenta que la puerta no era la de los golpes, sino que el golpeteo era proveniente desde adentro de mi placard. Fui hasta el mueble y al abrir una de las puertas, veo una criatura negra muy pequeña de no más de 40 centímetros. Quedé sin hablar. Lo primero que hice fue salir de mi pieza. Ya en el pasillo me doy vuelta y en medio de mi habitación estaba esa cosa llamándome. Corrí a la pieza de mi hermano, más chico, y me tiré en la cama. Me tapé, pero fue en vano porque sentí algo que me jalaba de mis pies. Lo último que recuerdo es que gritaba desesperadamente mientras caía de la cama. Al volver en sí, estaba esposado con las manos detrás de mi espalda y alrededor mío había policías, paramédicos y un sacerdote católico y 2 pastores. Mucha gente alrededor mío estaban rezando. En el comedor estaba mi familia, unos tíos y mi abuelo. Después de hacerme unas preguntas, me colocaron unos calmantes. Al otro día pregunté qué fue lo que pasó, y mi abuelo me cuenta que yo me puse como loco y comencé a romper los muebles, que doblaba los hierros de la cama con una sola mano y que mis ojos estaban completamente rojos, que comencé a hablar en un idioma extraño, mientras señalaba con la mano a cualquiera riéndome, y de un momento a otro arranqué por pegarle a todos con mucha furia. Lo más raro de todo es que las cosas de plástico que estaban en la habitación se comenzaron a derretir de la nada. Uno de los pastores que estuvo esa noche me vino a ver a los pocos días. Me contó que aquella imagen que apareció al lado de mi casa no era realmente la Virgen María, sino algo maligno que se había posesionado en forma de la misma para obtener adoración, y que yo al subir al techo lo había desafiado. Esto ocurrió hace unos años atrás en Villa María Ester, por si quieren averiguar más del suceso. La siguiente historia que quiero contar está basada en hechos reales. Mi nombre es Andrés, crecí en una familia profundamente católica y tuve una infancia normal. A partir de los 16 años, sentí la inclinación por la vocación religiosa. A pesar de haber nacido en una familia humilde,
logré entrar a un seminario. Después de 10 años de estudio, fui ordenado a sacerdote. Inmediatamente viajé a Roma, ya que me ofrecieron una beca para estudiar en la Escuela Oficial de Exorcistas del Vaticano. Desde siempre he sido un hombre muy devoto. Por lo tanto, siempre asumí como una verdad la existencia del demonio, de la brujería y demás fenómenos sobrenaturales, mientras ejercí mi carrera como sacerdote exorcista. Acumulé una vasta experiencia y un gran conocimiento sobre el exorcista. Ya era un personaje reconocido en el ambiente eclesiástico. Por lo tanto, recibía muchos periodistas que me hacían preguntas sobre temas de índole sobrenatural. Un día recibí en el despacho de la parroquia, donde trabajaba, a una joven y hermosa periodista italiana de nombre Diana. Esta mujer tenía unos hermosos ojos claros y cabello castaño. Ya era notable mi fama como exorcista en el Vaticano. Por lo tanto, ella quería hacer una nota sobre mi trabajo en el periódico para el que trabajaba. Yo le relaté varias experiencias sobrenaturales que me ocurrieron en exorcismos, pero después de la entrevista, ella me aclaró que no creía en ningún tipo de manifestaciones espirituales. Yo le propuse que me acompañara a uno de los rituales de exorcismo que debía realizar en esos días. Ella aceptó, pero me aclaró que ella pensaba que las personas que decían estar poseídas tenían serios trastornos mentales. A pesar de esto, yo insistí en que la existencia del demonio y la batalla espiritual que los sacerdotes emprendemos contra él es real. A la semana siguiente, tuve que atender a un joven campesino que fue poseído por un demonio. Después de un ritual de espiritismo con la tabla Ouija, este joven hablaba lenguas extrañas, tenía fuerza sobrenatural y podía adivinar las cosas antes de que sucedieran. También tenía la capacidad de leer las mentes de las personas. Estos son rasgos clásicos en una persona que está poseída. Enseguida, yo inicié con las oraciones habituales, y cuando pregunté al demonio su identidad, él me contestó que era Belcebú, uno de los más poderosos de la jerarquía infernal. Yo no me inmuté, ya que tenía experiencia en tratar con casos de posesiones bastante pesados, en los que se manifestaban demonios muy poderosos. Diana, armada con una cámara pequeña y una libreta, anotaba muy atenta todo lo que iba ocurriendo. A medida que transcurría el ritual del exorcismo, este joven retorcía sus extremidades, lanzaba fuertes alaridos de dolor. El demonio que lo poseía me dijo: «Maldito sacerdote, ya sé que no eres tan santo como apareces y pronto dejarás de servir a Dios». Yo le ordené al demonio que se callara en el nombre de Dios, porque la primera norma que debemos tener en cuenta los exorcistas es que con los demonios no se puede hablar. A ellos hay que expulsarlos con la palabra del Señor y la fe. Eso fue lo primero que me enseñaron en la escuela del exorcista. Al final de una fatigosa jornada de oración, el demonio dio un fuerte alarido. Al parecer había dejado en paz al muchacho. Al salir de la casa, desposeído, Diana me dijo lo siguiente: «Padre Andrés, estuvo muy bueno el show». Y yo le contesté: «¿De qué me hablas, mujer?». Ella en eso me dijo: «Es claro que este muchacho no estaba poseído por ningún demonio, sino que sufre un clásico caso de esquizofrenia». Yo le respondí: «Es normal que los escépticos y los médicos siempre digan eso, pero tú no dirías lo mismo si te enfrentaras cara a cara con el demonio». Ella esbozó una leve sonrisa y se despidió de mí, diciéndome que seguramente se iba a ganar un premio por su reportaje sobre mi trabajo. A la siguiente semana, el ritual del exorcismo fue mucho más fuerte.
a tal punto que yo pensé que el muchacho moriría en medio del ritual. El demonio se carcajeaba, diciéndome mentalmente: Yo conozco tu secreto, mi estimado sacerdote. Te has enamorado de esa mujer. Una vez más, ordené al demonio que se callara y le dije que él no conocía mis secretos, porque el único que conocía mi conciencia y mi corazón era Dios. Sabía que tenía que prepararme para la última batalla, ya que si no hacía algo, pronto era muy posible que el Vaticano me quitara la autorización para realizar el exorcismo. Suspendí el exorcismo por 2 meses, mientras pensaba en la mejor manera de realizar el ritual para expulsar de una vez el espíritu inmundo. Diana y yo nos pusimos una cita en la casa del poseído para seguir con su reportaje y yo con mi trabajo. El viernes 13 de mayo de 1991, día de la Virgen de Fátima, me preparaba para realizar el último exorcismo. Tomé mi crucifijo y mi rosario en la mano. Inicié el ritual rezando los misterios dolorosos, ya que esto causa un gran tormento en los demonios, porque Cristo los venció en la cruz, y como era un día especial dedicado a la Santísima Virgen, le pedí a ella su asistencia en el ritual para poder expulsar definitivamente el demonio que atormentaba a este joven. Durante el rosario, este joven hablaba en lenguas absolutamente extrañas, se retorcía, lanzaba frecuentes alaridos parecidos a ruidos de animales. Tomé mi crucifijo y se lo puse en la frente. Inmediatamente se le abrió una llaga maloliente y dolorosa. Lo rocié con agua bendita y gritó, como si lo hubiera lapidado. Diana contemplaba estupefacta el ritual, ya que nunca había visto semejante cantidad de fenómenos extraños. Seguía grabando con su cámara, mientras al mismo tiempo sostenía una pequeña libreta en la que llevaba una bitácora del caso del demonio. Me gritó diciendo: Voy a quitarte la máscara, maldito cura. Tú no eres fiel a Dios, porque te has enamorado de esta mujer. Yo le ordené al demonio que se callara y di por terminado el exorcismo. Diana, guardando silencio, se retiró del lugar. Al día siguiente, yo fui a confesarme con el señor obispo. El clérigo me pidió que fuera sincero con él y le dijera si en realidad estaba enamorado de la periodista. Yo le dije que sí, y que mi conciencia estaba muy mortificada por ello. Él me respondió que los sacerdotes no dejamos de ser hombres cuando nos ponemos la vestidura sacerdotal. Me aconsejó que me fuera unos días de retiro. Me dijo: debes hacer discernimiento vocacional, y si en ti es más fuerte el amor que sientes por aquella mujer, debes ser sincero con Dios, con la iglesia y contigo mismo, pero ante todo con ella, para que ese secreto no te atormente más. Yo recibí amablemente el consejo del señor obispo. Después de los días del retiro espiritual, mandé una carta a la oficina de asuntos eclesiásticos del Vaticano, pidiéndoles que me retiraran el caso del joven poseído. El secretario de la oficina me respondió 2 días después, diciéndome que eso era imposible y que yo debía prepararme para realizar el último exorcismo, porque de lo contrario, ellos cerrarían el caso. Resignado, acepté la respuesta y me preparé durante varias semanas con oración y ayuno. Una noche antes del último ritual de exorcismo, me comuniqué con Diana y me puse de acuerdo con ella para que pudiese terminar su trabajo y sacara su reportaje. Entramos a la casa del poseído. Su mamá nos abrió la puerta y dijo aterrorizada que la noche anterior su hijo había estado muy alterado y que se encontraba inconsciente en su habitación. Yo tomé una cuerda llamada cíngulo, que es la que los sacerdotes nos ponemos en la cintura cuando nos revestimos para realizar actos litúrgicos como la Santa Misa, los bautismos
y demás ritos. El muchacho, al sentir mi presencia, despertó y abrió los ojos, me miró con una rabia y me dijo: Dios no está contigo, te derrotaré. Yo le contesté: el Señor es mi pastor, con Él nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, su presencia me infunde seguridad. El demonio manda una fuerte carcajada. Me dijo: Te esperaré en el infierno, pecador. Yo me arrodillé delante de mi pequeño crucifijo y de una imagen de la Virgen de Guadalupe. Le supliqué a Dios, con toda mi fe, que me acompañara para derrotar al demonio. Después de una larga jornada de oraciones, a las 4 de la mañana terminó el exorcismo, y el muchacho estaba inconsciente, pero todo salió bien. Yo, siguiendo el consejo del señor obispo, decidí confesarle a Diana lo que sentía por ella, y ella me dijo que también sentía lo mismo, que desde el primer momento en el que me vio, se enamoró perdidamente de mí, pero que pensaba que por mi posición de sacerdote era imposible corresponderle a sus sentimientos. Actualmente me encuentro casado con esta hermosa mujer, y los dos tuvimos un hijo llamado Matías. Afortunadamente, la vocación religiosa estuvo presente en nuestra familia, y ahora mi hijo es un excelente sacerdote. Pronto será ordenado obispo y se prepara también para ser un exorcista, y podré compartir con él mis conocimientos. El amor y la fe son la fuerza más poderosa. Como nota a esta historia, le escribo como un pequeño homenaje a mi querida profesora Diana. Las historias de terror que rodean la Semana Santa en el Caribe. En Semana Santa existen varios mitos, como no bañarse un Viernes Santo, porque el agua se convertiría en sangre, o no comer carne, no ir al monte, o tener relaciones sexuales, entre otros. Ha comenzado la Semana Santa, temporada de reflexión y ritualismo católico, que con sus símbolos representativos en misas y procesiones, adentran a los feligreses a un profundo ambiente de meditación espiritual para mejorar sus acciones. Sin embargo, desde el pasado, hemos crecido con advertencias atemorizantes de no hacer ciertas cosas en esta sagrada semana, porque nos pasarían sucesos escalofriantes, en los que las experiencias son aterradoras, castigando así a aquellos incrédulos que sienten escepticismo por estos días. En la región Caribe existen historias clásicas y paranormales, acontecidas en Semana Santa, que son joyas de nuestra tradición oral, las cuales han sido contadas desde la década de los 50 por nuestros ancestros, quienes relataban de personas que deshonraron la Semana Mayor y vivieron experiencias infartantes. Por ejemplo, ver el agua convertida en sangre, también ver cómo se abría la tierra para tragárselos y otros castigos del mundo espiritual. Hoy en nuestros archivos X conoceremos estas historias antiguas y algunas más recientes que dejarán sin aliento a muchos. Castigos del más allá. Castigos místicos predicados en Semana Santa, como no bañarse un Viernes Santo porque el agua se convertiría en sangre, o no comer carne, ni ir al monte o tener relaciones sexuales, son escuchadas por las personas incrédulas como solo mitos. Sin embargo, son varios de los testimonios que se han registrado en este sentido. Un popular es el de Gesid Herrera, quien afirma que un sábado santo del 2008, el agua se le convirtió en sangre mientras se duchaba. Lo anterior pone a pensar sobre estas situaciones y si realmente son simples mitos o castigos que vienen del más allá. Algunos historiadores religiosos cuentan que estas leyendas fueron creadas por la Santa Inquisición en el medievo para generar terror y respeto frente a estos días. Helenita fue tragada por la tierra. Helenita fue tragada por la tierra era una frase amenazante muy utilizada por las madres en Semana Santa para asustar a los niños groseros.
haciendo referencia a la historia de Elenita, una niña que un martes santo le dijo vulgaridades a su progenitora, porque ésta le advirtió que saltara por encima del saumerio con que estaba purificando el patio de su casa, en el Carmen del Bolívar. Tras comenzar a insultar a su mamá, la tierra tembló y se rasgó, tragándosela hasta sus caderas, y en medio de su llanto comenzó a pedir perdón, hasta que su cuerpo desapareció por completo. Esta es una leyenda que aún resuena en los municipios de la costa y que se aviva para esta temporada. No creo en el diablo. Una historia actual sobre el castigo por no creer en la Semana Santa es la confesada por David Bustamante, quien cuenta que un jueves santo estaba tomando cervezas con sus amigos en una tienda del barrio Galán, cuando de repente tocaron el tema del diablo. Yo les dije que no creía en esas cosas. De hecho, quisiera que se me apareciera para quitarle el trinche. Cuenta David sobre esta experiencia y agrega que el tendero lo regañó por ser escéptico. Posteriormente se fue a acostar junto a su hermana de 8 años, y a eso de las 3 de la madrugada, la menor lo llamó para que lo acompañara al baño, porque tenía miedo. David se enojó y la golpeó con la cabecera de la cama. De repente, vi al quitarme la sábana que mi hermana seguía dormida, y me dije, ¿quién carajos más está llamando entonces? Pronto escuché una voz que me dijo, Mírame, ¿acaso el diablo no existe? Y vi un rostro demoníaco. Bustamante cuenta que gritó y sus padres prendieron las luces y no vieron nada, aunque en el cuarto quedó un fuerte olor a azufre. Llorando del miedo, se arrepintió de haber bebido y de haber invocado al diablo en esos días. Bueno, cerramos con una pequeña leyenda. Espero que les guste. El diablo en Semana Santa. Esta aterradora leyenda pertenece a un colonial pueblo de Colombia, donde sus habitantes más longevos advierten a los demás jóvenes que tengan cuidado, porque en Semana Santa el diablo anda suelto. La historia comienza hace muchos años durante la celebración de una misa, cuando el sacerdote notó que entre los feligreses había una persona que no alababa a Dios, sino que lo repudiaba, pues se movía alebrestadamente para adelante y para atrás, y su rostro reflejaba una ira oscura. Todos los demás pensaron que se trataba de una mujer con algún trastorno mental, pero el padre sabía que trataba de una poseída, pues esa mirada no era humana, sino de una presencia demoníaca. El sacerdote esperó a terminar la misa y que la mayoría de las familias se retiraran, y fue entonces cuando pidió la ayuda de algunos cuantos que se quedaron, entre ellos una monja. El sacerdote preparó todo para el exorcismo y posteriormente comenzó la batalla contra el mal. Mientras todos los presentes lo respaldaban con oraciones y la monja arrojaba al ente agua bendita, el diablo no podía parar de gritar y blasfemar. Conforme eran más intensos sus chillidos, los objetos de la iglesia se caían, las bancas crujían y las ventanas retumbaban, hasta que de pronto la mujer poseída volteó casi por completo su cabeza hacia las puertas de la iglesia y donde estaban los feligreses que ayudaban. El demonio sonrió y en eso entró una gran serpiente con la intención de atacar a los católicos, pero estos escaparon por la puerta trasera, llevándose con ellos a la mujer endemoniada. Se dirigieron a la casa parroquial y entre los ladridos de los perros, el cacaraqueo de las gallinas y el fuerte soplido del viento, el exorcismo volvió a comenzar esa noche fría y oscura, justo a la hora favorita del diablo, las 3 de la mañana. La entidad que poseía a la mujer fue obligada a hablar, y fue entonces que dijo que era el mismísimo diablo y que se quería llevar el alma de la mujer. El padre ni los demás desistieron y continuaron orando, hasta que de pronto el diablo dio un estremecedor grito que provocó que temblara la tierra, causando pánico entre los lugareños, quienes salieron de sus casas corriendo, para luego percatarse que algo sucedía en la casa parroquial, pues de las ventanas y ranuras de las puertas emanaban luces del infierno.
Cuando se enteraron de lo que estaba pasando, el pueblo entero comenzó a rezar y fue entonces que el diablo fue expulsado del cuerpo de la víctima, pero no sin antes prometer que volvería en Semana Santa. Se cuenta que después de la expulsión llegó la calma, junto con el amanecer. Incluso algunas personas creyeron escuchar la conmovedora voz de los ángeles cantaban aleluya desde el cielo. Todos los habitantes del pueblo, incluyendo la mujer rescatada, se dirigieron a la iglesia para escuchar una misa especial que el padre ofrecería. En un principio, temieron encontrar a la serpiente. Sin embargo, esta ya había desaparecido del templo sagrado. El único rastro que quedaba de la visita del diablo eran los recuerdos y un pestilente olor a azufre, como el que se dice que abunda en el infierno. Actualmente las abuelitas le piden a sus nietos que se porten bien en Semana Santa, pues en esta época el diablo regresa a tierras colombianas en busca de almas. Buenas noches, comunidad. Quisiera contar mi historia. Sé que es bastante dura y quizás difícil de comprender, pero haré el intento. Soy contador de profesión. Toda mi vida trabajé para empresas y, por suerte, me va muy bien. Tengo varios hermanos y somos una familia muy unida. Sin embargo, había algo que me molestaba. Pese a tener 35 años, yo no había logrado formar una familia. Mi madre insistía en que lo hiciera, y mis hermanos muchas veces me presentaron a varias mujeres que consideraban buenas candidatas. Pero lo cierto es que siempre me costó relacionarme con el sexo opuesto, principalmente por timidez. Cuando llegó mi cumpleaños número 36, me organizaron una fiesta sorpresa en un gran salón de fiestas. Hubo mucha gente, muchos amigos a los cuales no veía desde hace tiempo. Volví a reencontrarme con mis compañeros de primaria y secundaria y fue una velada hermosa. Más allá de las circunstancias divertidas de la fiesta, el punto destacable fue que me reencontré con una vieja compañera de primaria. Apenas la recordaba, se llamaba Alejandra. Ella, al igual que yo, siempre fue tímida y recordé que se sentaba en las primeras filas, siempre muy estudiosa y sin hablar con nadie. También recordé que tenía un grave problema de sobrepeso. Por eso, mi sorpresa fue bastante notoria, cuando esa noche la vi con un cuerpo totalmente esbelto. Lucía radiante y hablaba y caminaba con mucha seguridad. Estuvimos hablando gran parte de la noche. Sentía que Alejandra me buscaba a cada momento, pero pensé que era solo porque yo era el cumpleañero. Luego la gente se fue yendo y Alejandra quedó. Mis hermanos me miraban de reojo y sonreían. Quizás habían entendido que entre Alejandra y yo se había establecido una buena química. Luego de recordar las viejas épocas, nos pusimos a hablar de nuestras vidas. Ella me contó que tenía una hija de 12 años. No me habló del padre, por lo que concluí que estaba divorciada. Realmente me agradaba mucho conversar con ella. Lo sentía todo como si fuera natural, además de que me resultaba muy atractiva. Cuando la fiesta terminó, ella me propuso ir a su casa para seguir charlando. No podía creer mi buena suerte. Como dije, siempre fui un hombre tímido y me costaba manejar esas situaciones. Sin embargo, esa noche decidí que debía vencer mis miedos y acepté su invitación. Le pregunté si acaso su hija no estaría durmiendo, ya que era cerca de las 3 de la mañana. Alejandra dijo que no me preocupara, que su hija dormía muy profundamente y además la casa era muy grande, con paredes muy gruesas. Salimos del salón de fiestas y fuimos a su casa, que quedaba a unos 2 o 3 kilómetros del lugar. Me sorprendió ver lo grande que era. Tenía 2 pisos y su fachada era imponente, aunque estaba un poco venida a menos. Era un caserón realmente impresionante, rodeado por verjas, y el patio era muy grande. En la oscuridad podían verse algunas estatuas y una fuente.
Entramos a la casa. Por dentro era aún más impresionante. Las habitaciones eran espaciosas y tenían puertas muy altas, de unos 3 metros, más o menos. En el centro del living había una inmensa chimenea y cuadros muy antiguos e imponentes. Alejandra vio mi cara de sorpresa y me explicó que aquella casa la había heredado de su marido, quien había fallecido en un accidente algunos años atrás. Desde entonces vivimos Macaela y yo aquí, explicó. Sé que es muy grande para nosotras dos. Mi intención es venderla y mudarnos a un departamento más pequeño, pero de momento no encontramos personas interesadas en comprarla. Me invitó a sentarme en un sillón muy viejo, pero excelentemente mantenido. Luego, ella se fue a buscar unas copas para beber algo de champán. Quedé solo por un momento, observando las dimensiones de aquel lugar. Cerca de la chimenea había una puerta abierta que daba a un pasillo de apariencia muy largo, oscuro y apenas visible. Yo estaba observándolo cuando de repente me llamó la atención algo al fondo de ese pasillo. Era como un manchón blanco. Pensé que podía tratarse de algún abrigo colgado, pero después me di cuenta de que ese manchón se estaba moviendo. Se dirigía hacia mí. A medida que se acercaba, pude ver que se trataba de un camisón blanco. Concluí que se trataba de su hija. Pude distinguir sus brazos y sus piernas, pero no su rostro, debido a las sombras. Noté que la chica se acercaba primero caminando muy lentamente, pero luego, cuando estaba llegando a los últimos metros, por algún motivo comenzó a correr, mientras emitía una especie de gruñido bajo, como el de los perros. Estaba ya llegando al final del pasillo y por lo tanto, estaba por entrar al living cuando Alejandra apareció de golpe y cerró la puerta violentamente. Luego hizo algo que me llamó mucho la atención. Se agachó y por debajo de la puerta echó un líquido que sacó de una pequeña botella. La mujer luego se incorporó y me miró sonriente, aunque noté que su sonrisa estaba un poco torcida. Perdón, me olvidé cerrar la puerta. Se disculpó. Mi hija tiene episodios de sonambulismo y no es conveniente dejarla que deambule por ahí. Le pregunté si acaso no iba a ayudarla a regresar a la cama. Entonces ella dijo que no hacía falta, que ella en sueños regresaba sola. Le pregunté qué significaba ese líquido que había arrojado por debajo de la puerta, pero Alejandra pareció de repente molesta. Se acercó hacia mí y con una sonrisa tensa me acarició el pelo. No vinimos a hablar de eso, sino de nosotros, dijo, acercándose aún más. Hoy es nuestra noche y no dejaremos que nada ni nadie interrumpa nuestro momento. Acto seguido me besó y yo olvidé todo lo anterior. Muy pronto me sentí muy fogoso, ya que Alejandra era una mujer muy ardiente. Nos besamos apasionadamente sobre el sillón y luego comenzamos a quitarnos la ropa. Pasé un momento realmente muy bueno con ella. Alejandra tenía un cuerpo perfecto y era una amante muy experimentada. Yo me sentía en el paraíso y entrecerré durante un momento los ojos. Cuando los volví a abrir, algo a mi derecha me llamó la atención. Era una puerta de vidrio que estaba del otro lado de la habitación, y ahí, pegado al vidrio, había un rostro, pero no era un rostro humano, sino algo grotesco y escalofriante, con unos ojos muy grandes y una piel muy pálida. Aquel rostro sonreía de una manera muy perversa y había sacado la lengua, que pasaba lentamente por el vidrio. Me di cuenta de que aquella lengua era muy larga, quizá de unos 30 centímetros de largo, y terminaba en 2 puntas como la de las víboras. Pegué un respingo al ver esto y grité. Alejandra se asustó y me preguntó qué sucedía. Entonces yo le señalé hacia la puerta de vidrio. Alejandra lanzó un gesto de impaciencia. Recogió la botellita que había dejado sobre un mueble y echó unas cuantas gotas mientras gritaba de una forma muy sorpresiva. Dijo varias veces:
Déjame en paz, vete a tu habitación, déjame vivir una vez. Vi que aquel horrible rostro retrocedía hacia la oscuridad y desaparecía. Alejandra, de repente, se derrumbó sobre el suelo y se echó a llorar. Aún se encontraba desnuda, así que me acerqué a ella y le puse un abrigo sobre los hombros. La abracé y le pregunté qué le sucedía. Entonces, Alejandra dijo que aquella cosa era su hija y que ya no podía aguantar más la situación, que llevaba así desde hace varios años y no mejoraba, y que ella ya no sabía qué hacer. Pero, ¿qué es lo que tiene tu hija?, le pregunté, recordando aquella lengua increíblemente larga y bífida, y esos ojos oscuros casi diabólicos. ¿Qué clase de enfermedad tiene? Alejandra no contestó, solo siguió llorando y diciendo que ya no podía más, que quería llevar una vida normal, pero no podía. La levanté y la conduje al sillón. Luego le di un poco de alcohol hasta que finalmente se calmó un poco. No debía haberte traído hasta aquí, dijo luego de un tiempo. Pensé que ella estaba durmiendo. Duerme casi todo el día, incluso durante la noche, pero solo está aguardando. ¿Aguardando a qué cosa? Alejandra levantó la cara hacia mí. A que venga alguien para asustarlo, porque ella quiere que solo estemos ella y yo en la casa. Alejandra, no entiendo mucho lo que dices. ¿Qué es lo que le sucede a tu hija? Ella cree que está endemoniada, dijo luego de un tiempo. Cree que un espíritu la poseyó, luego de que ella realizara el juego de la ouija con unas amigas. Entonces comenzó a comportarse de una forma muy siniestra. Vomitaba la comida, se cagaba en los pantalones. Luego comenzó a hablar en un lenguaje muy extraño. Yo la llevé a médicos y psicólogos y todos me decían lo mismo, que se trata de una enfermedad mental y que debía internarla en un hospital especializado. Pero me es imposible pagar por el tratamiento. Esos hospitales cobran pequeñas fortunas y yo apenas tengo para pagar la comida, así que no tuve otra opción que dejarla aquí conmigo. En todo este tiempo, he consultado con médicos y especialistas de todo el mundo. Nadie me da solución. El tiempo pasa y la situación no mejora. Mariana está cada vez peor. Su locura se incrementa, se autolesiona y se comporta como un animal. Hace poco la sorprendí comiendo una rata y hace algo con el cuello, lo estira y lo estira hasta dejar su cabeza a unos 30 centímetros de los hombros. Alejandra, no creo que alguien pueda hacer eso, pero ella lo hace. Está todo en su cabeza. Ella cree que tiene un demonio dentro. ¿Y no has considerado la posibilidad de que realmente esté endemoniada? Alejandra negó con la cabeza, haciendo un gesto despectivo. No creo en esas cosas. Está comprobado que las posesiones son solo enfermedades mentales y físicas. Antiguamente, se creía que los afectados por el tétanos estaban poseídos por demonios, pues arquean la espalda y ponen los ojos en blanco. Pero es solo la enfermedad que está haciendo estragos en el sistema nervioso. No puedo creer en ese tipo de supersticiones. Pero tú misma has echado agua bendita para detener a tu hija. Porque es eso lo que has echado, ¿verdad? Agua bendita. Claro, pero la detengo porque ella cree que es lo que un demonio haría. Es como un efecto placebo. No tiene nada que ver con la realidad. En ese momento, la puerta que daba al pasillo comenzó a sacudirse. Alguien del otro lado la golpeaba de una forma muy violenta, haciéndola vibrar. Se escuchó un grito, más bien era como un rugido. Me puse la piel de gallina. Ninguna chica de 12 años puede gritar así. Lo que había del otro lado no era un adolescente, era algo mucho peor. Alejandra, yo creo que debes llevar a tu hija con un sacerdote. La mujer se apresuró a echar más agua bendita por debajo de la puerta. Golpeó la madera varias veces, cada vez más enfurecida. Cállate de una vez. Me haces la vida imposible. No me dejas vivir. Te odio. Quisiera que jamás hayas nacido. Se había echado a llorar otra vez. Yo me acerqué para consolarla. Entonces
Del otro lado se escuchó algo, una risita perversa y demoníaca. «Jamás me dejarás en paz», dijo Alejandra, llorando. «Tendré que cargar con esto por toda mi vida, pero ya estoy cansada. Quizás algún día termine con todo esto». Yo me sentía demasiado abrumado como para reaccionar o decirle algo. Habían ocurrido demasiadas cosas y no creía estar procesándolas de manera correcta. Algunos minutos después, decidí que era hora de marcharme. «Por favor», dijo Alejandra, «por favor, quédate a dormir conmigo». Me imaginé durmiendo en aquel caserón, oscuro y vacío, donde aquel ser deambulaba de un lado al otro en la penumbra. De solo imaginarlo me dio escalofríos. Le puse una excusa cualquiera y me marché. Alejandra me dio su número para que la llamara, pero jamás volví a contactarla. Mis hermanos me preguntaron qué había sucedido con ella, si acaso por fin había conseguido una novia, pero yo les dije que no éramos compatibles y que no se había producido demasiada química entre nosotros. Mis hermanos parecieron desilusionados, aunque aceptaron la explicación. Desde entonces, tanto ellos como mis padres me siguen buscando novia, pero yo ya estoy resignado y creo que lo mejor será mantenerme soltero durante el resto de mi vida. No sé qué es lo que sucedió finalmente con Alejandra y su hija. Supongo que aún viven en aquel oscuro caserón y desearía que todo haya terminado bien para ellas. Pero no lo sé. El asunto me da miedo de solo pensarlo. A veces pienso en regresar a ayudarlas, pero entonces recuerdo aquel rostro detrás del vidrio, aquella lengua imposiblemente larga y esa risita perversa. Son cosas que me dan mucho miedo. Además, no sé en qué exactamente podría ayudar. Lo lamento, Alejandra. Espero que algún día consigas ayuda para ti y para tu hija. Exorcismo en Saugil. El mal tiene múltiples rostros y actitudes que se infiltran donde menos lo imaginas, y por ello es preciso darle batalla. Uno no puede prever dónde y cuándo te puede atacar. Hay que estar atento y observar los signos. El enemigo acecha como un depredador a su presa. Como un buen cazador te puede herir mortalmente en segundos. Fueron las palabras a modo de consejo del sacerdote que tanto nos ayudó. Cada vez que pienso en la cura, me es inevitable rememorar, a su vez, algo terrible de mi familia. Me llamo Claudia y esta es mi historia. Por el año 2000, tenía una existencia soñada, un marido atento y trabajador. Me casé con Germán luego de varios años de noviazgo. Jazmín llegó al poco tiempo y se volvió en el motor de nuestras vidas. La pequeña nos hizo aprender de golpe la magnitud de ser padres. Con sus altas y bajas, ahí íbamos, unidos como debe de ser una familia. Sin embargo, como una cruel broma del destino, todo se derrumbó en un parpadeo. Literalmente, de una noche a la mañana se produjo un cambio drástico en nuestras vidas sin previo aviso. Una noche, muy de madrugada, Jazmín se levantó a los gritos. Los alaridos se intercalaban con movimientos bruscos e involuntarios. Por momentos se callaba y repentinamente volvía a gritar desenfrenadamente. Germán y yo no pegamos un ojo hasta el amanecer. Sin perder el tiempo, la llevamos con un pediatra de cabecera. El médico no quería dar un diagnóstico apresurado, sin antes hacer los estudios respectivos. No obstante, por las características del ataque, se podría tratar de un cuadro epiléptico. El resto del día fue normal, parecía como si todo hubiese sido un mal sueño. Sin embargo, se hizo la medianoche y se repitió el mismo hecho. Los gritos te ponían la piel de gallina y no tenía explicaciones para ello. Llegamos corriendo al cuarto. Jazmín estaba en la cama en estado catatónico, con los ojos en blanco, como muerta. Imaginen un momento lo espeluznante de la situación. Mi niña no se movía para nada,
ni reaccionaba a nuestras palabras. Apenas inflaba su pecho al respirar, y así podía estar por horas. Por varias noches se reiteró el evento y nosotros sin saber qué hacer al respecto. Tenía la leve esperanza en los análisis, en sus resultados y que el médico, en base a ellos, prescriba un tratamiento. No obstante, el galeno nos explicó que Jazmín, clínicamente, no podía estar mejor. Neurológicamente, no había anomalía alguna. Germán y yo nos comenzamos a turnar por las noches para cuidar a nuestra hija. La situación era desgastante y estresante. La impotencia grande de no poder solucionar el problema que teníamos en casa. Para empeorar, la cosa empeoró en la madrugada de un sábado. Gorda, por favor, cuídala tú, habló suavemente Germán, con cara de cansancio mientras me tocaba el hombro para despertarme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La nena está bien? Bien, si se puede decir bien, sí. Ya no sé qué hacer. Mi mamá me dijo de llevarla con el padre Renato de la iglesia, que no perdíamos nada con intentarlo. En ese instante oímos un grito desgarrador, un alarido con mucho odio. Una voz extraña inundó la casa, una voz que no era la de mi hija. ¿La escuchaste? Esto no es normal, Germán. Basta, no podemos seguir así. Fuimos corriendo hasta la habitación de Jazmín. Mi hija estaba sentada en la cama, mirando a la pared, en medio de la oscuridad. El ambiente era más frío de lo habitual, y algo que no puedo describir me daba muy mala espina. Repentinamente se da vuelta y señalando con su dedo índice, pegó un grito cavernoso e inhumano. Ustedes no saben con quién están tratando. ¿Con quién tratamos?, preguntó Germán. El dueño de todo lo que ven y de lo que no ven. No sé quién eres, pero a mi hija la vas a soltar, maldito. Grité histriónica en medio de un ataque de nervios. Maldito, tú no puedes maldecirme porque ya estoy maldito. Habló Jazmín con una sonrisa burlona de oreja a oreja. Miedo, pavor, terror, una sensación de desolación total me invadió. Lo que tantas veces vi en una película de terror me estaba sucediendo en esos momentos. La nena tan pronto respondió, se desmayó. El hecho nos convenció de llevarla al otro día a la iglesia. La rutina del domingo fue normal hasta que dieron las 19. Germán nos esperaba en la camioneta y en un descuido mío, Jazmín se me escapó. Fue corriendo hacia su papá, lo abrazó y pidió no ir a la iglesia, que ella se encontraba mejor. Germán, conmovido, apagó la camioneta. Enojada tomé a la nena en brazos y exclamé que con él o sin él, de todas maneras iría a la iglesia, aunque tuviera que caminar. Mi marido volvió a encender el vehículo y a los gritos la introduje. A mitad del trayecto chocamos de forma muy extraña. No obstante, decidimos continuar. Comencé a suponer que algo quería evitar a toda costa la visita a la parroquia. Jazmín, desesperada, se aferraba a uno de los asientos de la camioneta. Costó mucho que suelte la batuca. Entró a los alaridos del templo. Inmediatamente, los feligreses lanzaron miradas furtivas hacia nosotros. La misa recién iniciaba y éramos el foco de atención de todos. El padre Renato, preocupado, nos miraba a cada rato. Terminó la ceremonia. El cura despidió rápido a los concurrentes y nos hizo pasar a una habitación colindante. ¿Quién eres?, preguntó desafiante el sacerdote. Tú no tienes autoridad sobre mí. La voz de mi hija, la voz de mi nena, se había convertido en la de un hombre enojado. ¿Quién te crees para exigirme algo? En nombre de Dios. No, no te atrevas a nombrarlo. En nombre de Dios te exijo que te vayas, espíritu inmundo, y dejes en paz a su hija. Yo también fui su hijo. Sí, lo fuiste en su momento, pero ya no más. Habló el sacerdote con seguridad. Él y mi hija se miraban en un completo silencio.
Al minuto, mi niña se desvanece y vuelve a ser la de siempre. Con su hija, papás, son 2 los casos de posesión. ¿Cómo? Hace unas semanas, llegó un niño casi de la misma edad. 4 hombres apenas lo podían contener. No se imaginan la fuerza que tenía el infante. ¿Lo pudo ayudar? No, no pude. No soy exorcista. No estoy preparado para estos casos. Van a tener que ir a buscar ayuda con el padre David en la capital. Fue exorcista por muchos años. Ahora está muy viejo. Sin embargo, no les va a negar su ayuda. ¿Él ayudó al niño? Sí. ¿De quién se trata? No te lo puedo decir, hija. Nos trasladamos a la ciudad de Catamarca con las indicaciones del padre Renato. Fue fácil hallar a David. El cura era muy anciano, apenas se le entendía cuando hablaba. Se movía lentamente, ayudado por un bastón. Es curioso lo que voy a relatar porque, a diferencia del primer cura, la voz cavernosa, ronca y enojada de hombre nunca se mostró. Jazmín parecía ser una niña normal y corriente. El padre David hizo una especie de ceremonia con oraciones y lecturas de ciertos pasajes bíblicos y nos encomendó continuar con el ritual en casa. A él lo llamaron para dañarte. Sin embargo, el mal recayó en la niña. Como familia ahora deben resolver el problema. El mal parece invencible, pero no lo es. Si hacen lo siguiente, esto se resuelve pronto. El mal tiene múltiples rostros y actitudes que se infiltran donde menos lo imaginas, y por ello es preciso darle batalla. Uno no puede prever dónde y cuándo te pueden atacar. Hay que estar atento y observar los signos. El enemigo acecha como un depredador a su presa. Como un buen cazador te puede herir mortalmente en segundos. Ustedes pronto van a saber quién les desea tanto mal. Lo sabrán por su hija. Con esas palabras a cuestas, nos regresamos a South Hill. Miedo e incertidumbre por un lado, y por otro, la convicción de llevar a cabo al pie de la letra el ritual del padre David. El rito consistía en hacer un círculo alrededor de mi hija. Alguien recitaría la Biblia, otro rezaría determinadas oraciones, y los demás, en el interludio de cada rezo, diría la siguiente frase: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta. Llegaron a ayudarnos algunos familiares que estaban al tanto de la situación, y resueltos los pormenores, debíamos esperar que se hiciera de noche para llevar a cabo la ceremonia. Con el primer grito furioso de Jazmín, comprendimos que era hora de actuar. Nos pusimos alrededor de ella, tomados de la mano. Se podía ver el miedo y el horror en cada uno de nuestros familiares. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta. La voz diabólica se exteriorizó insultando a todos, escupiendo insultos, revelando secretos personales e íntimos de los presentes. Mi madre casi se descompensa de la impresión. Me estaba por soltar la mano y romper el círculo. No obstante, la sujeté con más fuerza. Todos estábamos muy asustados. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta. Un balido muy fuerte se escuchó en el patio trasero y luego adentro de la casa. Los focos se prendían y apagaban por sí solos. Tocaban incesantemente los vidrios de las ventanas y las puertas de cada habitación y de la entrada. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta. Mami, me están lastimando. Dejen de hacer esto. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿me estás abandonando? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Basta, basta, ya no más. Suplicaba desesperada a mi nena ante los rezos incesantes de la familia.
No sé aún de dónde saqué las fuerzas para mantenerme firme y no abrazarla en aquel instante. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta. Repetidamente el ambiente se puso muy helado. Con cada palabra pronunciada, el vaho salía de la boca. Un olor fétido, nauseabundo, penetró en la habitación. Muchos estuvieron a punto de vomitar de la repulsión. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta. Se escuchó un estruendo poderoso. Jazmín se desmayó sobre la cama y todo se calmó por unos instantes. Alguien gritó con fuerza para que veamos a cierta dirección, y ahí, en el umbral de una ventana, estaban 3 figuras femeninas, completamente negras. En un parpadeo, las sombras desaparecieron. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, quien a Dios tiene, nada le falta. Jazmín no volvió a tener otro ataque nocturno. Se recuperó completamente y hasta hoy es una persona normal. Germán murió a la semana de la ceremonia de su hija, en extrañas circunstancias. Fue hallado muerto en su camioneta. Un paro cardíaco fulminante sentenció el forense. Tuvo una impresión muy fuerte y el corazón no lo pudo aguantar. Sin embargo, una noche antes de su muerte, entre lágrimas confesó que días atrás Jazmín, mientras caminaban juntos por el pueblo, señaló a una señora. La niña, muy asustada, no dejaba de llorar por nada del mundo, mientras indicaba con su dedo índice a la mujer. Ella era muy cercana a Germán, una persona miembro de su familia. Entre balbuceos, dio a entender, esa mujer era una de las 3 señoras feas que la buscaban y se la llevaban a un lugar muy oscuro y muy caliente, donde no se podía ver nada, un lugar que olía feo y en donde mucha gente gritaba y lloraba. Así terminó mi historia, con un sabor agridulce. Jazmín se pudo restablecer, pero en el proceso perdí a mi compañero de vida. Pienso mucho sobre la muerte de mi marido. A veces me pregunto si Germán no terminó pagando por su hija. ¿Alguna vez han escuchado la aterradora historia de Anneliese Michel? Es un caso que ha sido muy buscado en YouTube. Nacida en Alemania en 1952, Anneliese mostró signos de una enfermedad inexplicable desde temprana edad. La familia buscó ayuda médica y religiosa, y la Iglesia Católica comenzó a realizar exorcismos en ella. Los exorcismos fueron brutales y violentos, y Anneliese sufrió lesiones graves. Hablaba en diferentes idiomas y afirmaba estar poseída por 6 demonios diferentes. Te contaré la historia de mi prima Anneliese Michel. Ella nació en Alemania en 1952 y desde temprana edad mostró signos de una extraña enfermedad que los médicos no podrían explicar. A medida que crecía, los síntomas empeoraron y ella comenzó a sufrir ataques epilépticos y alucinaciones. Todos estábamos muy preocupados por su salud y la familia buscó ayuda médica y religiosa. Fue entonces cuando la Iglesia Católica se involucró y se comenzó a realizar exorcismos en ella. Los sacerdotes, el padre Arnold Renz y el padre Ernst Ahl, creían que ella estaba poseída por múltiples demonios y comenzaron a realizar exorcismos en ella. Fue un tiempo muy difícil para nuestra familia, ya que los exorcismos fueron muy violentos y brutales. Anneliese sufrió lesiones físicas y graves, incluyendo fracturas en los huesos. Durante los exorcismos, ella hablaba en diferentes idiomas y afirmaba estar poseída por 6 demonios diferentes, incluidos Lucifer y Judas Iscariote.
Finalmente, en 1976, Anneliese murió en su casa debido a una combinación de desnutrición y deshidratación. Mientras estaba en un estado de semi-inconsciencia, fue un momento muy difícil para toda la familia, especialmente para sus padres. El juicio fue muy polémico y aunque los sacerdotes y los padres de Anneliese fueron declarados culpables del homicidio involuntario y sentenciados a 6 meses de prisión con suspensión condicional de la pena, aún hay muchas preguntas sin respuestas sobre lo que sucedió realmente. Aunque han pasado muchos años desde su muerte, seguimos grabando a Anneliese y su historia nos ha llevado a un mejor escrutinio sobre los exorcismos en la Iglesia Católica y medicina moderna. Yo soy Alejandro, un joven que vivía en una pequeña aldea en México. Un día, mientras cazaba en el bosque cercano de mi hogar, me topé con un grupo de hombres armados que me atacaron sin motivo alguno. A pesar de mi valentía, estaba en desventaja y pronto fui herido gravemente. Mientras agonizaba en el suelo, de repente apareció un hombre vestido con ropas extrañas y portando un bastón de madera. El desconocido se acercó a mí y comenzó a hacer extrañas oraciones en un idioma que yo no conocía. A medida que el hombre hablaba, mis heridas comenzaron a sanar y mi fuerza volvió. El hombre se presentó como un nahual, un ser sobrenatural que puede transformarse en un animal y tiene habilidades mágicas. Me explicó que me había salvado de la muerte porque había visto en mí un gran potencial y me había elegido como su protegido. A partir de ese día, el nahual comenzó a entrenarme en el arte de la caza y la magia. Me enseñó cómo transformarme en un jaguar y cómo usar mis habilidades para proteger a mi aldea y a mi gente. Con el tiempo, me convertí en un cazador habilidoso y en un guerrero temido por mis enemigos. Gracias a la intervención del nahual, no solo me recuperé de mis heridas, sino que también descubrí un nuevo mundo de posibilidades y aprendí a canalizar mi fuerza interna para convertirme en el protector de mi pueblo. A partir de entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma, y siempre recordaría el día en el que un nahual me salvó la vida. Con el tiempo, mi conexión con el nahual se volvió más fuerte, y aprendí a confiar en su guía en cada paso que daba. Me enseñó a escuchar y entender el lenguaje de la naturaleza, a respetar las fuerzas que rigen nuestro mundo y a honrar a los espíritus que nos protegen. Un día, cuando mi aldea se encontró en peligro por un grupo de ladrones, el nahual y yo necesitábamos actuar. Transformándome en un jaguar, lideré a nuestros guerreros en una arriesgada batalla. Fue una lucha feroz, pero gracias a la estrategia y habilidades que el nahual me había enseñado, pudimos vencer a nuestros enemigos. Desde ese día, me convertí en el protector de mi pueblo, liderando a los cazadores y guerreros en batallas y cazas. Cada vez que me transformaba en un jaguar, sentía la fuerza y el poder que el nahual me había transmitido. Pasaron los años y aunque mi aldea estaba a salvo, el nahual sabía que mi tiempo con él había llegado a su fin. Me despidió con lágrimas en los ojos, diciéndome que había sido un gran aprendiz y que estaba listo para liderar mi propio camino. Me otorgó su bastón de madera y me dijo que siempre estaría a mi lado en espíritu. Desde entonces, sigo los pasos del nahual, viajando por México y ayudando a quienes necesitan protección. Me convertí en un cazador y un guerrero respetado, y cada vez que siento que necesito su guía, sé que el nahual está a mi lado, guiándome y protegiéndome. Hola comunidad,
Permítanme contar una historia de terror que viví personalmente en la ciudad de León, Guanajuato, México. Exactamente, me pasó el año pasado. Fue una noche lluviosa y oscura en la ciudad de León. Había tenido una larga jornada de trabajo y necesitaba tomar un taxi para llegar al aeropuerto. Salí al borde de la acera y levanté la mano para detener un taxi. Después de unos minutos, un taxi se detuvo frente a mí. Abrí la puerta trasera y me acomodé en el asiento. El conductor pareció amable y me preguntó dónde quería ir. Le respondí que al aeropuerto y comenzamos el trayecto. La lluvia seguía cayendo con fuerza y el viento soplaba con intensidad. De repente, el taxi se detuvo en un semáforo rojo. Miré hacia adelante y vi una figura borrosa en medio de la calle. Era una mujer vestida de blanco, con el pelo largo y oscuro cubriendo su rostro. Empecé a sentir un miedo profundo y le pregunté al conductor que si también lo veía. El conductor no me respondió y siguió mirando hacia adelante con una expresión de terror en su rostro. De repente, la figura se acercó al taxi y golpeó la ventana con fuerza. Me di cuenta de que tenía los ojos oscuros y vacíos, sin vida. La mujer empezó a murmurar en un idioma extraño y el taxi empezó a tambalearse. Finalmente, el semáforo cambió a verde y el taxi aceleró con fuerza. Me di vuelta para mirar por la ventana trasera y vi a la figura desaparecer en la noche. Le pregunté al conductor quién era esa mujer y él me dijo que era el fantasma de una mujer que murió en un accidente de tráfico en esa misma calle hace varios años. Desde entonces, siempre trato de asegurarme de que los conductores de taxi sean confiables antes de subirme a sus vehículos. Fue una experiencia aterradora y nunca olvidaré esa noche en la que tomé un taxi con un fantasma a bordo en la ciudad de León. Hola Luis y comunidad, les voy a compartir mi experiencia que justamente me ocurrió la semana pasada. Mi nombre es Jorge y soy de Tamaulipas, espero y que sí me crean. Bueno, estaba acostado en mi cama, intentando dormir después de un día agotador, cuando de repente sentí una presencia extraña en mi habitación. Abro los ojos y vi a mi abuela parada al final de mi cama. Me quedé sorprendido porque mi abuela tenía varios años que había muerto. Mientras intentaba asimilar lo que estaba pasando, vi cómo la figura de mi abuela se desvanecía lentamente. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, sentí una presencia aún más aterradora en mi habitación. Una figura oscura y grotesca apareció frente a mí. Era el demonio. Su cuerpo estaba retorcido y deformado, con ojos rojos como brasas ardientes. Sentí su mirada fría y penetrante clavándose en mi alma. El demonio empezó a hablar, su voz profunda y amenazadora. Me dijo que mi abuela fue poseída por él antes de morir y que su espíritu estaba condenado a vagar junto a él por toda la eternidad. Sentí un miedo paralizante, no podía moverme ni hablar. El demonio se acercó a mí y me susurró al oído: Pronto también tú serás mío. Sus garras afiladas tocaron mi piel, causándome dolor y angustia. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El demonio siguió susurrando en mi oído, llenando mi mente de imágenes horribles y terribles. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la presencia desapareció y me quedé solo en la oscuridad de mi habitación. Me di cuenta de que había tenido una experiencia aterradora, una pesadilla que espero nunca tener que enfrentar de nuevo. Me aferré a la esperanza de que todo fue solo mi imaginación, pero sé en mi corazón que lo que experimenté fue real y que el demonio y el fantasma de mi abuela
siguen rondando en mi mente. ¿Qué tal, comunidad? Mi nombre es Marcos. Yo soy del estado de Durango y esto me pasó el mes pasado, que iba rumbo a Sinaloa. Estaba manejando mi auto por una carretera solitaria en Sinaloa, México, cuando vi a un hombre en la carretera. El hombre parecía haber sufrido algún tipo de accidente y estaba sangrando. Al instante me detuve para ayudarlo y le pregunté que si necesitaba algo o ir a algún lugar. El hombre me miró a los ojos con una mirada extraña y me dijo que necesitaba ir a un lugar muy lejano. Sin pensarlo dos veces, lo invité a subir a mi auto y emprendimos nuestro camino. Mientras conducía, noté que el hombre parecía incómodo y nervioso. Intenté entablar conversación con él para hacerlo sentir más cómodo, pero él solo respondió con monosílabos y se mantuvo callado. De repente, el hombre comenzó a murmurar cosas extrañas y a moverse de manera extraña. Me di cuenta de algo que estaba mal y le pregunté que si se encontraba bien. Fue entonces cuando el hombre me confesó que era el diablo en persona. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. ¿Cómo es posible que hubiera recogido al diablo en mi auto? Me di cuenta de que había cometido un grave error y comencé a orar en silencio, rogando por mi seguridad. El diablo comenzó a reírse y a hablar en un tono amenazante, diciéndome que había cometido un gran error al haberlo subido a mi auto y que ahora tenía que pagar un precio muy alto. Me dijo que me llevaría con él al infierno y que nunca saldría de ahí. La experiencia fue aterradora, pero logré mantener la calma y concentrarme en llegar a mi destino lo antes posible. Finalmente, llegamos a una pequeña capilla cerca de Sinaloa y rápidamente salió del auto. El diablo desapareció en una nube de humo y nunca más lo volví a ver. Desde ese día me di cuenta de que nunca se sabe con quién estamos lidiando. Fue una experiencia que nunca olvidaré y que siempre me recordará que debemos tener cuidado con aquellos a quienes ofrecemos nuestra ayuda. Comunidad, espero y mi experiencia un día sea contada en el canal. Mi nombre es Javier y esta experiencia le ocurrió principalmente a mi hermano Josué y me autorizó que se las compartiera. Hace unos meses, mi hermano y yo nos mudamos a un departamento disque nuevo en la Ciudad de México. Todo parecía normal al principio, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi hermano empezó a tener pesadillas todas las noches, en las que un extraño espectro le perseguía y lo atacaba. Al principio pensamos que era solo su imaginación, pero luego surgieron cosas aún más aterradoras. Una noche, mientras conducía a casa, después del trabajo, mi hermano sintió un escalofrío en la espalda, miró hacia atrás y vio a un extraño espectro sentado en el asiento trasero. Inmediatamente detuvo el auto y salió corriendo. No volvió a dormir en su habitación desde esa noche, ya que no podía conciliar su sueño porque ese espectro siempre abundaba en su mente. Decidimos llamar a un especialista en paranormalidad para que investigue nuestra casa. Después de una inspección, el especialista encontró que un antiguo dueño del edificio había maldecido a mi hermano y había convocado a un espectro para perseguirlo. El especialista realizó un exorcismo y preparó liberación a mi hermano de la maldición. Desde entonces hemos aprendido a ser un poco más cuidadosos con los lugares donde vivimos y siempre investigamos su historial antes de mudarnos. La experiencia fue aterradora, pero nos enseñó la importancia de ser conscientes del mundo sobrenatural que nos rodea. Hola Luis, te quiero compartir una experiencia que ocurrió hace unos años y le pasó a mi tío.
Bien, les cuento. Mi tío siempre ha sido un hombre muy curioso en cuanto a lo sobrenatural se refiere. Desde que era joven, siempre estaba en busca de experiencias paranormales y leyendas urbanas para investigar. Pero su curiosidad lo llevó a un territorio peligroso cuando intentó contactar con el espíritu de su hermano fallecido. Mi tío creía que si tomaba los huesos de su hermano y los utilizaba en un ritual, podría contactar con su espíritu y tener una conversación con él. Así que un día se fue al cementerio y empezó a desenterrar los huesos y comenzó el ritual en su casa, pero algo salió terriblemente mal. En lugar de invocar al espíritu de su hermano, mi tío liberó un demonio en su lugar. Al principio todo parecía normal, pero pronto mi tío comenzó a experimentar cosas extrañas y aterradoras en su casa. Empezó a escuchar ruidos extraños en las habitaciones y sombras moviéndose en las paredes. Los objetos se movían solos y las puertas se cerraban de golpe. Mi tío se dio cuenta de que había cometido un grave error al tratar de contactar con los muertos y decidió buscar ayuda. Finalmente, mi tío encontró a un exorcista que lo ayudó a liberar su casa del demonio que había invocado, pero el precio que pagó fue alto. Su salud mental y su cordura estaban dañadas. Mi tío nunca volvió a ser el mismo después de esa experiencia, y desde entonces nuestros padres siempre nos han advertido de jugar con lo sobrenatural. Luis, te quiero contar una experiencia que le ocurrió a mi tía hace como 4 años. Espero que les guste. Mi tía siempre había sido muy religiosa y había pasado gran parte de su vida dedicada a su fe. Era conocida en su comunidad por su devoción y sus rezos frecuentes en la iglesia local, pero había una reliquia en su posesión que era particularmente inquietante: el Cristo maldito. El Cristo era una estatua de tamaño natural de Jesús en la cruz, pero se decía que estaba maldita. Según la leyenda local, la estatua había sido tallada por un artista maldito, que había invocado poderes oscuros para crearla. Desde entonces, la estatua había sido asociada con todo tipo de mala suerte y desgracias. A pesar de esto, mi tía siempre había sido atraída por la estatua y la había mantenido en su casa. Pero pronto comenzó a suceder cosas extrañas. La estatua parecía moverse sola, y la habitación donde se encontraba estaba siempre más fría que las demás. Mi tía comenzó a tener pesadillas terribles que la dejaban despierta por toda la noche. La estatua parecía seguir sus movimientos y a veces incluso parecía estar mirándola fijamente. A medida que las semanas pasaron, mi tía comenzó a sentirse cada vez más aterrorizada por la estatua y buscó ayuda. Encontró a un sacerdote que se especializaba en casos de objetos malditos y lo llevó a su casa para realizar un exorcismo. Después de varias horas de oración y bendiciones, la estatua finalmente se quedó quieta, como si la maldición hubiera sido levantada. Desde entonces, mi tía nunca volvió a tener objetos malditos en su posesión y se dedicó aún más fuerte a su fe. Pero la experiencia la había dejado marcada y siempre tenía una mirada cautelosa cada vez que pasaba por la habitación donde había estado el Cristo maldito. Hola, ¿qué tal, comunidad PR? Les quiero compartir mi experiencia en la morgue. Es algo cortita, pero hasta la fecha aún me persigue. Incluso ahorita que les estoy escribiendo, siento que me está observando. Trabajaba en una morgue en la ciudad de Guanajuato. Era mi primer trabajo y estaba emocionado por aprender todo lo que pudiera. Un día, mientras preparaba un cuerpo para el funeral, empecé a sentir extraña una sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de la habitación. Al principio traté de ignorar la sensación,
pensando que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero a medida que continuaba trabajando, la sensación de que algo estaba detrás de mí se hizo más fuerte. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada fuera de lo normal. Continué con mi trabajo, pero seguía sintiendo la presencia detrás de mí. La sensación de que algo me seguía se intensificó y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. En ese momento, comencé a oír unos susurros y suspiros que venían de algún lugar cercano. No pude soportar más la situación, así que salí corriendo de la morgue. Cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que algo me había seguido hasta ahí. Podía sentir una presencia oscura en la habitación, y escuché los mismos susurros y suspiros que había oído en la morgue. Comencé a investigar el pasado de la morgue y descubrí que habían varios casos de cuerpos que habían sido preparados de manera incorrecta y habían sido enterrados con las heridas abiertas. También había rumores de que uno de los cuerpos había sido enterrado vivo. Después de esa experiencia, decidí renunciar a mi trabajo en la morgue, pero todavía siento la sensación de que algo me sigue. Incluso cuando estoy en lugares muy lejanos de la morgue. La experiencia me dejó marcado y me hizo pensar que hay cosas en el mundo que no podemos explicar y que algunas veces lo mejor es no tratar de hacerlo. Yo tenía 8 años y tenía una amiga muy especial. Esa niña siempre iba todas las tardes a mi casa, pero un día me confesó que su mamá y abuela jugaban a la ouija y hacían brujerías. La cuestión es que llevó fotos de esas escenas y yo solo le dije que las quemáramos. Procedimos a quemarlas y a continuación con nuestras actividades normales. Me imagino que ese fue el comienzo de todo. Yo iba cada jueves a jugar vóley con mis tíos, primos, y en lo que se vestían, yo entré a la cancha a jugar un momento con la pelota. Y había música y sentí que alguien me habló al ritmo de la música y me dijo: Te voy a matar. Me di la vuelta y ni había nadie. Y sin dar importancia, continué con mi juego, esperando a que entren todos a jugar a la cancha. Y por segunda vez, escuché la misma frase: Te voy a matar. Me asusté demasiado y corrí a abrazar a mi hermana, contándole lo sucedido, y obviamente no me creyó. Yo ya tenía mucho miedo. Llegando a la casa llorando, le conté a mi mamá y ella se puso a llorar porque yo estaba agitada y con mi corazón palpitando rápido. Solo me abrazó y lloró conmigo. Ese día empezó mi infierno. Pasaron los días y yo tenía el temor sembrado. Entonces, esa voz ya no era clara, era un susurro, pero con la misma frase. Habían episodios donde yo estaba jugando o haciendo alguna actividad y escuchaba esa voz y dejaba todo lo que estaba haciendo y corría donde mi mamá a pedirle que oremos a Dios. Fueron pasando días, semanas, meses y era peor. No solo escuchaba una voz, ya eran dos, pero siempre que me pasaba eso, yo tenía la sensación que me daba asco todo y quería ahorcarme. Mi mamá ya estaba muy cansada y llena de rabia porque esa cosa no se pasaba en tanto tiempo. Yo tenía que dormir agarrada de la mano de alguien. Me velaban mis 2 hermanas, mi mamá y mi nana, hasta que pueda dormir profundamente. En ese lapso hubieron episodios de cosas como que yo caminaba agitada. Me paré al pie de la cama de mi mamá hasta el amanecer. Eso lo sé porque me lo contó mi propia madre y me preguntaba si yo estaba consciente de eso, y la verdad es que yo no tenía idea de nada. Mi mamá acudió a varias religiones para que me exorcicen, pero nada pasaba. Los últimos que vinieron a casa fueron un grupo de pastores e hicieron todo el exorcismo, pero fue una tarde de puro griterío y escándalo, porque lamentablemente no pasó nada.
Yo solo temblaba pensando que ya era libre de eso. Me fui a dormir y lamentablemente empezó lo mismo. Voces y desesperación. Pensé en qué iba a hacer. Creceré con esto y moriré joven porque me volveré loca. Pasó tiempo y un día, en esos lapsos de escuchar voces y pedir a mi mamá que oremos, ella con rabia y cansancio empezó a reprender a eso que me molestaba por tanto tiempo. Lo hizo con tanto amor y energía que ese día pasó el milagro. Empezó a reprenderlos en nombre de Jesús y como en las películas, empecé a retorcerme y a sonar el estómago. Entonces vomité un líquido negro verduzco, pero mi mamá seguía orando fuertemente porque seguía reprendiendo y de pronto mi cabeza empezó a latir y me salió sangre por la nariz, pero de una manera muy fuerte, como si hubiera explotado algo. Entonces mi mamá empezó a llorar y me dijo: «Ya eres libre». Y como por arte de magia se fueron las voces y pude dormir bien. Desde ese día hasta el día de hoy, esa increíble mujer que es mi mamá me liberó, con su amor, con su fortaleza y determinación. Esa es mi historia, real. Por eso creo que sí existen los demonios que poseen. Pero pregunté a un amigo pastor cristiano, ¿por qué a una niña de 8 años? Y me respondió muchas cosas bíblicas acerca de las maldiciones generacionales, etc. Y también le pregunté cómo mi mamá lo hizo y no un cura, pastor u otra persona. Me respondió: por amor, mencionando 2 pasajes bíblicos, Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ets 3:7-8. Es este un Dios que puede escuchar el clamor del oprimido, que baja y lo conduce a la liberación. Bueno, espero que les haya gustado mi historia. Cabe recalcar que nunca más pasé por esto y que siento a veces a personas que tienen demonios dentro. Consulté si era mi deber liberarlos y me dijeron que sí, pero bueno, esa es otra historia. Abrazos. Y bien, comunidad, ¿qué tal les parecieron estas historias? La verdad, a mí en lo personal se me hicieron muy interesantes y pues espero que les haya gustado. No olviden comentar qué tal les parecieron, sus opiniones son muy bien recibidas, incluyendo también si hacen críticas constructivas para el canal, que eso a mí me ayuda bastante para poder ir mejorando más y más el contenido que les estamos trayendo. Y también recordarles que tenemos página y grupo en Facebook, o igual nos pueden escuchar por Spotify o por la plataforma de audio que sea de su preferencia. Por en cualquier lado nos pueden escuchar, nos pueden encontrar. También seguirnos por Instagram, por ahí podemos platicar un poco de cualquier cosa que ustedes gusten. Yo estoy abierto a escucharlos, a platicar con ustedes. Y para las personas que no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita, así YouTube les recomendará cada que subamos nuevo video. Y pues si tienen alguna experiencia o una historia que les gustaría compartir, nos la pueden hacer llegar al correo que les está apareciendo en pantalla o igual por WhatsApp al número que les está apareciendo también de igual manera en pantalla. Y pues ahora sí, sin más, dulces pesadillas.